Muchas gracias por continuar con nosotros en De qué se habla a las 7. Aunque en varias regiones del país se ha venido dando un retorno gradual y progresivo y además bioseguro a las instituciones educativas, en muchos lugares esto no ha sido posible debido a diferentes circunstancias. También que desde varios sectores, pues incluyendo las familias, se discuten las condiciones apropiadas para regresar a las aulas. El debate entre padres que quieren el regreso y maestros que aseguran que no existen las condiciones, pues ha dificultado aún más encontrar un retorno pronto a las aulas, hecho que ha perjudicado a niños y jóvenes del país que se han visto afectados en su educación y también, y más importante, en su parte emocional. Veamos los testimonios de algunos padres que piden el regreso a clases. Los alumnos no deben volver a las instituciones. Debemos esperar unos 20 días a un mes a ver si ya han bajado los contagios. Si esto sucede, es bueno que regresen a la semipresencialidad, cumpliendo con el 35% de aforo, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Respecto al regreso a clases, estoy de acuerdo, siempre y cuando el gobierno nacional ofrezca a los colegios las garantías y las medidas de bioseguridad respectivas para el personal administrativo, para los profesores y para los estudiantes. Por supuesto, como en todos, voces encontradas. Y llega De qué se habla a las 7 Francisco Cajiao. Él es experto en educación y asesor del Ministerio de Educación. Y también Jorge Caucalí, psicólogo y magíster en gestión emocional. Gracias a los dos por acompañarnos hoy en De qué se habla a las 7. Y comienzo con el señor Cajiao. ¿Por qué los niños deben o deberían regresar a clases presenciales y bajo qué condiciones se deberían dar este regreso a clases? Bueno, yo creo que el regreso a clases es indispensable justamente por la salud de los niños. Cuando una emergencia de esta se prolonga por más de un año, como ya es el caso, la salud empieza a afectarse tremendamente en los hogares. Hay una serie de datos que aparentemente son encontrados, pero yo creo que más hay que saberlos entender. En el país ha habido desde el comienzo que se empezaron a dar datos, ha habido un porcentaje de menores que se han contagiado del COVID. Se estima que en menores de 20 años es una suma alrededor del 11-12% de todos los contagiados. Sin embargo, en los casos graves que llevan, digamos, a defunciones, no llegan ni siquiera al 1%. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque nadie nos puede asegurar que no va a haber contagios. Pero en cambio, estos niños que sí se han contagiado no lo hicieron en los colegios, se contagiaron en sus hogares, se contagiaron porque son los adultos de la familia quienes los exponen. Pero esa no es la parte grave, dado que ya está científicamente dicho en mil formas que cuando se contagian lo hacen de manera mucho menos grave y con síntomas menos acentuados y que lo transmiten mucho menos, sino el problema es que empiezan a aparecer otras afectaciones de la salud y especialmente en lo que tiene que ver con la salud mental. La salud mental tiene que ver con el sueño, tiene que ver con las relaciones incluso con la familia, tiene que ver con la socialización y tiene que ver también con el aprendizaje. Los niños necesitan urgentemente estar con otros niños para desarrollarse, para crecer y para estar bien. Todo eso constituye la salud. La salud es un estado más general de bienestar. A esto hay que añadirle que la población más pobre ha resultado muy afectada nutricionalmente porque en los colegios se les ofrece el refrigerio y cuando lo han hecho fuera de esto, muchas veces termina repartiéndose entre la familia, de manera que los niños están sufriendo también desde ese punto de vista. Esa es una visión muy importante y es que el colegio es indispensable para el desarrollo emocional y para la salud de los niños.
Pues, señor Otra Cajiao, cosa es permítame Sí, que interrumpo también para que podamos incluir aquí al señor Caucali. Señor Caucali, ¿usted claro. qué piensa también de lo que nos están diciendo? Es indispensable la educación para el correcto desarrollo de los niños, en especial de los más pequeños, no solamente de los que ya están en el colegio, sino quizás esos chiquitines de 3, 4 años necesitan de la interacción con sus pares para un correcto desarrollo. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, como lo menciona el doctor Cajiao, es indispensable que los niños, sobre todo los niños que son más pequeños, tengan más procesos de socialización por medio también del juego. Entendamos que esto es un tema que tiene muchas aristas y en este caso particular donde me estás preguntando directamente por los niños más pequeños, podemos comprender que en los primeros años de vida, en esa etapa preoperacional, para los niños es fundamental utilizar el juego como una alternativa también de desarrollo cognitivo. Esto por un lado. Y por el otro lado también se debe tener en cuenta que esto es un estímulo que les permite a ellos generar todo lo que tiene que ver con los procesos de socialización, porque dentro de estos procesos de socialización van incluidos lo que es el valor, el respeto por el otro, el entender también a su par, a los niños, y junto con ello, porque hemos detectado, por lo menos nos llegan muchos casos donde se han visto problemas de inseguridad a nivel personal de niños tan pequeños, precisamente porque dentro de los elementos principales que debe tener el niño, dentro de su desarrollo en los primeros años, es poder tener un proceso exploratorio basado directamente en el conocimiento de todo lo que tiene que ver con su entorno. Entonces, como lo decía el doctor Cajiao, es muy cierto, la salud mental ya se está viendo pues afectada directamente desde los niños en adelante, precisamente porque los niños están en este momento sometidos a un proceso de educación en el cual todo el tiempo están conectados al internet. Estamos entendiendo que los niños en la actualidad hacen parte de una generación que es la generación touch, la cual pues digamos parte su proceso de aprendizaje en 3 aspectos fundamentales. En la época de nosotros aprendíamos de educación viendo y escuchando. En este momento los niños de las nuevas generaciones incorporan otro sentido y es el tacto. Entonces los niños inteligentemente, no solamente a nivel emocional sino también cognitivo, actualmente son afectados precisamente porque están todo el tiempo conectados, de pronto ahí se genera una familiarización con ese punto, pero más allá de eso no conocemos también los límites y los niños se están enfermando también precisamente por esa conexión y por la falta de socialización. Es que uno no sabe en qué momento, porque prácticamente Daniela y ustedes dos que nos acompañan es abrir una llave en todo caso incierta. Es decir, dejarlos en la casa, ya hay una certidumbre que usted nos está mostrando del daño que le está haciendo, pero también enviarlos a una institución educativa, pues uno como padre, así sea bajo el porcentaje de menores que se han visto contaminados por el COVID-19, que se han visto infectados por el COVID-19, uno también le genera esa preocupación y esa incertidumbre que hace parte de, no solamente los niños están sufriendo este problema emocional, este problema, digamos, físico y mental, sino los adultos también. Entonces es un gran inconveniente porque, bueno, listo, esto llegó para quedarse, lo hemos visto, es cíclico, sube en picos, baja otra vez, pero vuelve y sube, no sabemos cuánto tiempo vamos y esto va a durar en este sistema, pero entonces la educación virtual prácticamente también podría decirse que llegó para quedarse como una alternativa, señor Cajiao. ¿Qué alternativas darle? Y no sé por qué no se puede buscar desde el Ministerio de Educación entonces potencializar este tipo de educación virtual para que no sea de la manera en que se está dando, sino realmente tener unos lineamientos claros en donde los niños, digamos, reciban mejor este tipo de educación. Yo creo que aquí es muy importante tu pregunta, porque yo creo que estamos en un error al pensar que el hecho de que a los niños y a los jóvenes se les dé muy fácilmente la informática, eso automáticamente significa que la educación puede ser virtual. La instrucción puede ser virtual. Uno puede enseñar geografía a través del computador o puede enseñar matemáticas con juegos muy bien diseñados. Obviamente no como lo hemos hecho. Obviamente no dictando clase como si estuviéramos en el colegio, pero sin estar en el colegio. Pero eso no es la educación. La educación implica una relación también emocional. No se establecen vínculos con el conocimiento
de una manera completamente fría. Los niños necesitan la relación con el maestro, el estímulo, el reconocimiento, y hay una cosa que es una percepción de corporalidad. La pantalla es una representación, estamos interactuando con una película, para decirlo de algún modo. La interacción personal, que es base fundamental de la construcción cognitiva, no se puede dar sino en la presencialidad. Obviamente los niños están aprendiendo un montón de cosas y han aprendido muchas cosas en contacto con sus padres, por ejemplo, pero son otras cosas, de los oficios de la casa, de la huerta, de muchas cosas, pero el desarrollo entre pares y con los maestros es fundamental porque el conocimiento y la emoción no se pueden separar. Y la tragedia de la virtualidad de estos medios es que son fríos, es decir, son muy difícil transmitir emociones a través de estos medios virtuales. La virtualidad se quedará, seguramente habrá muchísimas cosas en las que la aprovecharemos mejor, pero no para sustituir la escuela presencial, ni siquiera para los maestros. Los maestros son los que más están sufriendo ahora. Pareciera que son los niños, pero los maestros la están pasando muy mal. Pero mire, señor Caucali, pues la virtualidad se va a quedar, porque de todas maneras, como lo decía José Fernando, pues hay padres que simplemente consideran que no son capaces aún de mandar a sus hijos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo ayudar a los niños y a los padres que decidan que sus hijos se van a quedar en la casa a manejar esta virtualidad? Vea, para uno como adulto es lo suficientemente complejo manejar en su día a día cambios. Para estos chiquitines aún más. Además, usted mencionaba es que esta es una generación distinta, una generación que también va a ser mucho más sensible que quizás las que tenemos ahora. Y yo se lo digo porque lo he visto, no tengo hijos, pero sí sobrinitos. Sí. Y hay que tratarlos como con pincitas porque su entorno es completamente distinto. Entonces, ¿cómo les ayudamos a estos niños a que puedan tener un desarrollo normal, aunque no sea igual que el de los que van a estar en la presencialidad? Pero son las condiciones que les van a tocar vivir a ellos y pues no hay de otra. Dentro del hogar es fundamental manejar el desarrollo y el estímulo emocional que como padre se le pueda brindar a los pequeños. Hay que tener en cuenta dos cosas fundamentales, y es que por un lado está el tema de la conectividad, que esa se ha logrado cubrir, digamos, pues con todos los planes del gobierno, se ha logrado llegar a gran parte de los sectores a nivel social, y otro es el del ambiente virtual, ¿sí? Los modelos virtuales de aprendizaje. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A los niños se están sentando directamente en la pantalla a recibir información que muchas veces para ellos resulta difícil procesar, pero aún así tienen que hacer tareas. Entonces ahí hay algo difícil de pronto de comprender para nosotros los adultos, y creemos que es que los niños solamente se están volviendo perezosos porque todos los días han estado vinculados directamente a la virtualidad. Pero si lo vemos más a fondo, es importante poder conocer cómo es ese contacto directamente del mundo virtual o de las aulas virtuales de aprendizaje directamente con los menores, porque es que a partir de ahí se están infundando una serie de elementos como son, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la depresión, que están haciendo que los niños generen cierta resistencia al aula. Entonces, a partir de ahí, si comprendemos esto y entendemos que todos los niños tienen un proceso de aprendizaje diferente, vamos a poder darnos cuenta que efectivamente como papá, es importante mirar cuál es la lectura que yo puedo hacer frente al comportamiento emocional que está teniendo mi hijo. Si yo veo que mi hijo está generando algún tipo de resistencia, si mi hijo está llegando a alguna negación de sentarse a clase, hay profesores que de pronto los niños ya han generado también muchas resistencias, es importante no solamente averiguar con el profesor, sino también con el niño, conocer cuál es su sentir, porque basándonos en ese sentir vamos a poder encontrar la posibilidad de que el niño se sienta estimulado. Ya podemos estimular, y estamos hablando de un área, de una esfera bastante importante dentro del desarrollo de los niños, y es el tema del desarrollo emocional, el cual se basa directamente en los primeros años de vida en el juego. De pronto un poco menos de quietud a mirar la teoría, y que si esa teoría la podamos volcar directamente en casa, a que generemos ambientes que traslademos, como lo decía el señor
Cajeado, los traslademos directamente de la virtualidad, que no sean ambientes tan fríos, y tratemos de llevarlos precisamente a la oportunidad de materializarlos en casa. Es muy difícil tener la oportunidad de tener una arenera en casa o procesos de pronto a nivel acuáticos, bueno, tantas cosas que nos pueden enseñar de texturas y de formas que eso ayudan a que los niños se vuelvan mucho más receptivos y más seguros, pero sí sacarlos siempre del contexto de la hiperconexión que se está generando, producto pues de la carga académica que tienen, y por medio de los padres y de los planes de apoyo, desde la lectura emocional, desde ese cordón umbilical que a mí me une con mi padre o que une al hijo con el papá, empezar a comprenderlo y mirar dónde se encuentran esos niveles bajos de interés, porque es que también, ya para cerrar esta pregunta, puedo decir algo fundamental, y es que el tema digamos, de este estrés que se está generando y que está ocasionando, está haciendo que se vean alteradas parte de las funciones superiores que tenemos nosotros los seres humanos. Cuando hablamos de funciones superiores, hablamos de atención, concentración y memoria. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista objetivo, el niño, atención plena, no le está poniendo a la clase. Concentración, muy poco. Diría yo que más bien estás mirando la pantalla sin darse cuenta si realmente está comprendiendo. Yo como papá tengo que mirar eso. Y aparte de eso, memoria, ¿qué tanto está aprendiendo mi hijo? Para terminar, ¿usted tiene hijos? No, tengo ¿Sobrinos? Sobrinos. Sí. ¿Los enviaría sí o no al jardín o al colegio? En alternancia. En alternancia, perfecto. Y el señor Cajeado, entonces, alternancia. Yo tengo hijos y los tengo sin alternancia todos, porque el uno es rector de un colegio que está... Ya están grandes, pero los nietos, no, los nietos no. Pues miren, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este tema tan fundamental, porque pues es por el bienestar de los niños antes que de cualquier otra persona, de nuestras futuras generaciones. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Bueno, Daniela, mire, esta es una noticia.